Bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la palabra y continuamos en la serie de proverbios. Hoy vamos a estar viendo el Proverbios 4:18, un proverbio muy conocido. Proverbio hermoso, un proverbio poético, pero un proverbio, hermanos, ante todo con mucha riqueza espiritual, mucha profundidad. Y hoy no nos acercaremos a toda la profundidad que tiene el proverbio, pero vamos a intentar en esta mañana que el Señor nos hable por medio de su palabra. Y te voy a pedir que cierres tus ojos, vamos a presentarle este tiempo al Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra preciosa, hermosa y tan necesaria para nuestras vidas, más que cualquier otra cosa, Dios mío. Hoy, Señor, rogamos, te pedimos nuevamente que hable a nuestros corazones y que pueda usar mi vida, Señor, para bendecir y edificar a mis hermanos en esta mañana, así como yo he sido edificado también, Padre, al prepararla y también al exponerla. Seguramente Dios ministrará mi vida. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa y preciosa y, como dice, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Redarguye, Señor, nuestro interior, transforma nuestras vidas. Haz, Señor, tu obra en esta mañana por medio de ella. Gracias, Padre. Amén y amén. Hay un ayuntamiento en Windsor, en Inglaterra, al oeste de Londres, y es un lugar muy famoso por su construcción arquitectónica y también por la historia que hay detrás de ella. Voy a rogarle que me pongan la imagen detrás en la pantalla. A simple vista no parece gran cosa, pero es un lugar realmente bonito, tiene una sala hermosa, al punto que allí llegó a celebrar, por ejemplo, su boda el príncipe Carlos de Inglaterra con Camilla Parker. Y se han celebrado pues bodas de la nobleza de Inglaterra y demás. Pero más que por la belleza del lugar, hay algo que lo hace particular. Hay una historia detrás de la construcción de ese ayuntamiento que en la parte de arriba tenía las oficinas del ayuntamiento y en la parte de abajo era el mercado público del pueblo de Windsor. Y es que este edificio, en la parte de abajo, contiene unas columnas interiores que realmente no tocan el techo. Si me puedes poner la imagen. No sé si aprecia bien, pero hay unos centímetros entre la columna y el techo. Realmente las columnas solo son decorativas, por decirlo de alguna manera. No sostienen peso de ese edificio y esto es por la siguiente historia. Resulta que a finales del siglo XVII fue ordenado que se construyera para reemplazar el antiguo mercado de ese pueblo, esa ciudad. Y los concejales, el alcalde, al ver los planos del arquitecto, que no había puesto ninguna columna, pues se llenaron un poco de miedo, de temor y dijeron, bueno, creemos que por el peso que va a aguantar la parte de arriba, donde van a haber muchos invitados, donde van a haber bastantes celebraciones, va a colapsar por el peso. Así que obligaron de alguna manera al arquitecto a que hiciera de nuevo los planos y añadiera unas columnas adicionales en la parte de abajo, en el centro de la zona abierta, para reforzar la seguridad. El arquitecto se sintió molesto, pero hizo caso de lo que le dijeron y, en una manera de burla o demostrando de que realmente no hacían falta esas columnas, las puso sin llegar a tocar el techo. Y así permanecen hasta el día de hoy, desde el siglo XVII, no se ha caído el edificio, las columnas siguen ahí, pero realmente no hacen absolutamente nada más que decorar el lugar. Son columnas falsas. Le dan buena apariencia al sitio y esa historia atrae a muchos turistas, pero realmente esas columnas no hacen nada o no aguantan el peso que deberían de aguantar. ¿Por qué cuento esta historia, hermano? ¿O por qué empiezo la predicación con esta historia? Muchas veces, hermanos, y tenemos que hacer un ejercicio de humildad, todos, partiendo de mí mismo. Nuestra vida cristiana aparenta y luce demasiado bien, pero muchas de las columnas que se ven en nuestra vida, en nuestro carácter, realmente sostienen poco peso. A simple vista, nuestra vida y nuestro carácter parece más maduro de lo que realmente es, pero a la hora de la verdad, esas columnas no están aguantando el peso que deberían de aguantar. Cuando arrecia la tormenta, cuando vienen las pruebas, cuando viene la aflicción, cuando hay conflictos, ofensas,
Cuando las cosas no salen como pensábamos o como planeábamos, cuando tenemos que pagar un alto precio, un arduo sacrificio, negarnos a nosotros mismos, cuando somos corregidos, cuando somos exhortados, cuando la vida aprieta, hermanos, e incomoda, sale a la luz muchas veces que esas columnas en nuestras vidas realmente no están sosteniendo peso. Es decir, que no somos tan maduros como nos pensábamos. Y esa es la tendencia en el cristianismo. Y en nosotros mismos, hermanos, el ser humano, el corazón del ser humano tiende a engañarse. El corazón nos engaña muchas veces creyéndonos pensar que estamos mejor de lo que estamos, que somos mejor de lo que somos más maduros espiritualmente. A veces nosotros mismos podemos reconocer y decir, me falta mucho. Sé que tengo que crecer mucho a la imagen de Cristo, creo que todo aquí lo hemos dicho alguna vez, en nuestras conversaciones lo podemos decir, pero a la hora de la verdad en nuestros corazones nos estamos engañando porque nos creemos que estamos mejor de lo que estamos realmente. Y quizás llevemos muchos años en el Evangelio, muchos años en el Señor, creyendo que algunas de esas columnas en nuestro carácter están sosteniendo peso, pero realmente están ahí casi a modo decorativo. Así que en esta mañana, hermanos, con esta exposición de Proverbios 4:18, quiero abordar este tema porque es lo que nos enseña aquí Salomón. Habla acerca del crecimiento en la vida del justo, la madurez que tiene que haber en nosotros. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios, si no lo tienes ya, Proverbios 4:18, quiero leerlo nuevamente. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué proverbio más hermoso, hermano. Qué proverbio más profundo. Y me gustaría ir desmenuzándolo poquito a poco. Primero necesitamos ver de quién está hablando el proverbio. Está hablando de los justos, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? El rey Salomón, cuando tú lees el libro de Proverbios y haces un estudio del libro, te das cuenta que constantemente está haciendo un contraste entre el sabio y el necio, el sabio y el necio, el sabio y el necio, el camino de la sabiduría, el camino de la necedad. Pero no siempre se refiere al sabio como sabio, sino que a veces utiliza otros adjetivos para mencionar a esa persona que es sabia. Y esos adjetivos a veces son el diligente, el prudente, el entendido. Y otra de las palabras que utiliza es el justo. Pero cuando tú estudias el libro, hay algo que llama mucho la atención y es el hecho de que justo, la palabra justo, es la palabra más usada en todo el libro de Proverbios para referirse a la persona sabia, al punto que la utiliza más que la misma palabra sabio. Aparece aproximadamente 80 veces a lo largo de todo el libro, siendo que la palabra sabia aparece entre 50 y 60 veces. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Esto tiene un porqué. Por supuesto, como toda la Escritura, como me gusta decir a veces, nuestro Dios no da puntada sin hilo. Todo está porque tiene que estar ahí. Ni una sola palabra fue puesta por casualidad, adrede. Todo y cada uno de lo que tenemos en la Escritura está puesto porque el Señor quiso que fuese así. Y es mencionado como el justo porque la verdadera sabiduría, hermano, no es solamente conocimiento, sino que es conocimiento llevado a la práctica. Es decir, cuando tú hablas de conocimiento llevado a la práctica, a lo largo de toda la revelación bíblica, la palabra que mejor define eso es una vida de rectitud y justicia. Es decir, la justicia es la expresión práctica de la sabiduría. Por tanto, el sabio no solo sabe lo que debe hacer, sino que además lo hace o procura hacerlo. Intenta vivir de esa manera. El sabio, procura vivir en consecuencia de ese conocimiento adquirido y lo hace con todas sus fuerzas. Es una persona que anhela que su vida se caracterice por ese conocimiento. Y en consecuencia actúa correctamente, con rectitud, con temor reverente, temor del Señor, con integridad. En definitiva, con justicia. Y cuando hace uno un estudio de la palabra en el original, en el hebreo bíblico, te das cuenta de que esta palabra justo es precisamente una de las más ricas y profundas del hebreo bíblico y es la que mejor expresa teológicamente y en la práctica la vida del sabio. La palabra hebrea es sadik
y significa no solamente una persona buena o moralmente correcta, sino que es una persona alineada con la voluntad de Dios, que vive en fidelidad, en rectitud y en la verdad. No describe perfección moral porque nadie es perfecto, solo humanamente fue nuestro Señor Jesús, sino que describe una relación correcta con Dios y con los demás. Es el que vive conforme a los mandamientos de Dios, el que busca con hambre y sed la verdad de su palabra para guardarla y vivirla, es el que actúa con prudencia y misericordia en su trato con el prójimo y el que refleja el carácter de Dios en todos sus caminos. Es decir, es una persona que representa la madurez. Ese es el justo. Alguien que es maduro, espiritualmente hablando. Por eso, entre otras cosas, cuando vamos al Nuevo Testamento, uno de los adjetivos de Dios en Cristo, la persona de Cristo, Jesús es llamado como el justo en el Nuevo Testamento, porque Jesús es el cumplimiento perfecto del sadik, del justo del Antiguo Testamento. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de José, el padrastro de Jesús. Todos conocéis esta historia del nacimiento de Cristo, pero quiero que leamos un par de versículos y recordemos cómo actuó José para ver cómo es el justo que nos está reflejando aquí Salomón en Proverbios. Mateo 1, 18 y 19. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahí tenemos el ejemplo perfecto de una persona justa, de una persona que actúa con madurez. José se encuentra de repente con la noticia de que su mujer está embarazada y ellos no han tenido todavía relaciones sexuales. Imaginarse el palo tan tremendo para José. ¿Cómo hubiésemos reaccionado, hermanos, tú y yo? Yo sospecho que no como José. Hermano, José lo primero que piensa no es en él, piensa en María, en no infamarla, en que no sea apedreada. Él actúa con madurez espiritual, pensando en el prójimo, pensando con sabiduría, con prudencia, con justicia. La actitud de José es un hermoso ejemplo, hermanos, de sabiduría divina llevada a la práctica, de una amorosa consideración para con los demás. Él no actúa apresuradamente, sino que piensa en María antes que sí mismo. Y a pesar de lo oprobio y el dolor que eso le causa, ante todo buscó agradar a Dios y hacerle bien a María. Hermanos, nosotros vivimos en esta época, en esta generación, somos la generación con más información y conocimiento posiblemente de la historia, por lo menos a nuestro alcance. No te digo que seamos la generación más inteligente, porque eso depende de que tú quieras cultivar el conocimiento en tu vida, pero sí que tenemos una cantidad de información a nuestro alcance increíble que no ha tenido nadie antes, y a pesar de eso, hermanos, a pesar de esa gran cantidad de conocimiento, también bíblico, hermanos, porque seguro que si hablamos entre nosotros, ¿cuántos de aquí a lo largo de la semana, aquel que tiene hambre y sed de la palabra, cuántos no escuchan predicaciones, programas de radio, en YouTube, para alimentarse de la palabra de Dios, están adquiriendo conocimiento, están alimentando su alma, cosa que en el pasado no tenían esa posibilidad nuestros hermanos, nosotros la tenemos, hermanos. A pesar de todo eso y de la cantidad de predicaciones y enseñanzas y material al que nos exponemos, hermanos, precisamente esta generación se caracteriza por ser de un cristianismo muy laxo, muy endeble, hermanos, al que le falta peso, al que le falta solidez. Un cristianismo que aparenta ser correcto, pero que realmente sostiene poco peso, como las columnas que decía al principio. El ya fallecido R.C. Sproul decía de una forma sencilla, no es cuánta Biblia sabes, es cuánta Biblia vives. Y hermano, esto es así. Retornando al proverbio de hoy, el justo no solo es alguien con conocimiento, sino alguien que lleva a la práctica ese conocimiento. Es alguien maduro espiritualmente, alguien que deja atrás la etapa infantil, la etapa de niño en Cristo, en cuanto a lo que la vida respecta, en cuanto a su prójimo y en cuanto a su relación con Dios. Es un adulto espiritualmente hablando.
Si continuamos en el proverbio, leemos de nuevo, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hemos visto quiénes son los justos. Veamos ahora cuál es esa senda, cómo es esa senda del justo. Yo no sé para ti, pero para mí uno de los regalos más grandes que tenemos del Señor en su creación es el amanecer. Es de esas cosas que, como decimos, es una frase que le escucho a mi esposa desde hace muchos años, a lo mejor aquí en España no es cable a tierra, es como que te estabiliza. O sea, tú a lo mejor tienes una mala noche, pero te levantas por la mañana y ves el amanecer y es como que te calma. Y ves la grandeza de la creación de Dios, la belleza de lo que Él ha hecho, el regalo que nos da de un día nuevo, de la bondad de Dios una vez más para ti, para mí, de que sus misericordias son nuevas cada mañana. No tiene precio, hermano. Aquí está hablando de la aurora. La aurora no es el amanecer exactamente, la aurora es esa luz que empieza a ver cuando el sol empieza a salir y empiezan a verse diferentes tonos de color en el cielo, ¿verdad? Que son espectaculares. Y el amanecer, digamos, la aurora es la luz antes de que el sol aparezca y el amanecer es cuando el borde del sol toca el horizonte. Se dice que la aurora es la promesa del día y el amanecer es su cumplimiento. Hermano, en este proverbio Salomón, de forma poética, está comparando, haciendo un paralelismo de la vida del justo con esto que sucede en la creación, tan hermoso. Es decir, es una vida de crecimiento en belleza, de crecimiento a la imagen de Cristo. Es una vida de alguien que expresa más la vida de Dios. O sea, la vida del justo tiene que ir en aumento, en crecimiento, no puede ser una vida estancada, una vida paralizada, una vida de retroceso, sino una vida que llega a brillar cada vez más a la imagen de Cristo. Al punto, hermanos, que un día tendremos, ¿no?, ese amanecer perfecto cuando veamos a nuestro Señor y Salvador en el cielo, nos dará ese cuerpo glorificado y entonces podremos decir definitivamente adiós pecado, ¿verdad? Ese día será glorioso, hermano. Pero fijaros cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más. Es una vida que brilla cada vez más. Me encanta cómo lo expresa aquí, esta traducción. ¿Cuántos han visto el Mundial? ¿Cuántos han visto todos los partidos de España, verdad? Los que son futboleros seguramente la gran mayoría de los partidos la habéis visto. ¿Cómo empezó España? Con Cabo Verde, partido desastroso. Horrible, jugó fatal, empataron. ¿Y cómo fue España poco a poco a lo largo del torneo? Cada vez mejor, ¿verdad? Fue progresando, fue creciendo, hasta llegar a hacer un fútbol que daba gusto verlo, que le llevó a la victoria del campeonato. Pues de una manera similar, hermanos, es nuestra vida en Cristo. Nosotros tenemos que ir creciendo y brillando cada vez más en el sentido de que reflejando el brillo de Dios en nuestras vidas. No brillando nosotros, que brille Cristo cada vez más en ti y en mí. La vida del justo refleja cada vez más la sabiduría. Fijaros que utiliza, aquí en la Reina Valera, hasta que el día es perfecto, dice. Esta palabra tiene un paralelo en el Nuevo Testamento y lo podemos leer en Efesios 4. Vamos a leer ahí unos versículos, Efesios 4, 11 al 14. Y mientras lo buscáis, voy a ver un poquito de agua. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿cómo? Perfecto. Aquí está hablando en griego, por supuesto, el Nuevo Testamento está hablando en griego koiné, el griego bíblico, pero esa palabra es la misma que traduce la palabra en hebreo sadik. Y lo que está hablando es de alguien, dice, perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños. Cuando tú lees la Biblia de las Américas, lo traduce de la siguiente manera.
a la condición de un hombre maduro. Está hablando de madurez, está hablando de alguien que es maduro espiritualmente, que camina hasta crecer más y más a la imagen de Cristo. Esa es la senda y el camino que tenemos que recorrer tú y yo, hermano. Una transición de niño a adulto espiritual. Y cuando vemos la palabra en el hebreo y vemos que hay un camino que recorrer, se nos plantea de repente, no sé si habéis parado a pensar, con el calor es difícil, lo sé, pero hay una aparente contradicción. Está hablando del justo como si fuera alguien ya maduro, o sea, alguien como un producto terminado. Y de repente nos dice de que tiene que recorrer un camino de crecimiento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esa aparente contradicción no existe. Realmente hay una intención y una realidad que nos quiere aquí transmitir el Señor por medio de Salomón. Y el hecho de que un cristiano, en donde mora internamente la fuente de toda sabiduría, esa sabiduría cada vez se va a expresar más y más, más y más. Va a llegar a la madurez espiritual, al punto que si en un justo eso no ocurre, porque ya da por hecho de que va a ocurrir, por eso lo llama justo, está ocurriendo algo anormal. Si en un cristiano no hay madurez, algo está sucediendo, es algo anormal. No es la normalidad, no podemos conformarnos, hermanos, cuando no hay crecimiento en nuestras vidas. Crecimiento progresivo, a veces lento, pero hermanos, tiene que haber crecimiento. La verdadera sabiduría se manifiesta como esa justicia que crece en nosotros, igual que la aurora. Un cristiano que permanece toda la vida como un niño espiritual es una contradicción. No puede ser así. Tiene que crecer. Es algo anormal y contradictorio. Yo no sé cuánto habéis escuchado alguna vez la frase en el contexto evangélico de Dios te quiere tal y como eres. La hemos usado, yo creo que hasta nosotros en algún momento, tiempo atrás. Dios te quiere tal y como eres. Mentira. No te quiere tal y como eres. Por eso te está cambiando a la imagen de Cristo. Él te acepta tal y como eres cuando vienes arrepentido ante Él. Sí, pero después, a partir de ese momento, te está cambiando y a base de bien. A base de bien. Y utiliza la disciplina y las pruebas para cambiarte, porque ya no te quiere tal y como eres. Por eso, hermanos, la vida de un hijo de Dios puede ser definida en términos de crecimiento. Hemos sido redimidos, tú y yo, hermano, con la meta de ser transformados, no de seguir como somos. ¿Cuántos han visto la película Salvar al soldado Ryan? No me digáis que no habéis visto esa película, por favor. Esta tarde todo el mundo viendo la película. No. Muy buena película, si te gustan las películas de guerra. No estoy incitando a la violencia, ¿ok? Pero es un hecho histórico. En esa película está narrando algo que sucedió históricamente. En la Segunda Guerra Mundial sabéis que, la Alemania nazi quiso conquistar toda Europa y demás. Hay un momento en que el ejército aliado desembarca en Normandía, en Francia, y ese día fue clave. Ahí fue una guerra increíble. En la película se retrata perfectamente cómo fue ese día, esa guerra en Normandía. El 6 de junio de 1944. Ahí el ejército aliado consigue ganar esa batalla ese día, y a ese día se le llama el día D de dedo, ¿vale? Día D. Ese día, hermanos, se consigue la derrota de Hitler y el ejército nazi. Ahora bien, esa victoria se tenía que hacer efectiva hasta que el ejército aliado llegara a Berlín, Alemania, ¿verdad? Y sabéis que desde el día D hasta el día que llegan a Berlín y conquistan completamente Alemania, ¿sabes cuánto tiempo pasa? 11 meses. En esos 11 meses están las batallas más cruciales de la guerra mundial. Y ese día donde conquistan Berlín se llama el día V, Día de la Victoria. El 7 de mayo de 1945, hermano. Pues hay un paralelismo entre esto y nuestra vida espiritual. Nosotros, el día que Cristo vino a nuestra vida, fue el día D. Pero hasta que nos vayamos con el Señor, que sea el día V, hay muchas batallas que tú y yo tenemos que pelear. La victoria está ganada por Cristo, hermano. Ahora tú y yo tenemos que apoderarnos de esa victoria, tenemos que
mortificar el pecado, como se dice teológicamente, como dice en Colosenses 3:5, haciendo morir lo terrenal en nosotros, hermano. Es decir, el Hijo de Dios, el justo, debe ser un sujeto activo, responsable, que paga el precio, que se esfuerza por crecer en santificación en toda su manera de vivir hasta llegar al día V. ¿Anhelamos ese día V, hermano? ¿A que sí? Gloria a Dios. Llegará, hermano, llegará. Ahora, teniendo muy presente que si no estamos dispuestos a pagar el precio que requiere nuestro crecimiento espiritual, no maduraremos y en nuestra vida será, cristianamente dejará mucho que desear y será una vida pobre que no habrá glorificado a Cristo como pudiese haber glorificado al Señor. Podría haber sido una vida más útil, una vida que brillara más por nuestro Señor. Y Él se merece todo, hermano. Él se merece todo. Una vida que no crece es una vida que se estanca y eventualmente retrocede. Porque no estamos estáticos, nos movemos todo el tiempo, ya sea para adelante o para atrás, no nos quedamos en el mismo lugar. Y a veces vivimos creyendo que esas vistosas columnas de nuestro carácter sostenían peso. Vuelvo a la ilustración del principio, pero realmente eran falsas. Por ejemplo, si yo soy igual de orgulloso 5 años después de haber conocido a Cristo, ahí hay un problema. No te digo que no sea orgulloso, porque todos, hasta que nos vayamos con el Señor, tendremos que matar mucho orgullo en nuestras vidas. Y el que diga que no es un orgulloso, es un orgulloso. Pero hermano, déjame decirte algo. Tu orgullo no puede ser el mismo del principio. Tú tienes que morir a ese orgullo. No normalices eso, porque lo normalizamos. Normalizamos estar igual que al principio. Eso no puede ser. El cambio no es una opción en nosotros si es que hemos nacido de nuevo, hermano. El cambio no es más que un reflejo de algo que ha ocurrido aquí dentro, de que estamos vivos realmente espiritualmente. Si no hay cambio, no hay vida del Espíritu en nosotros. Y quiero aquí hacer un paréntesis, hermano. Repito esto, si es que hemos nacido de nuevo. Si no hay cambio, si no hay crecimiento, no hay nuevo nacimiento. No te engañes, no crecemos en justificación. El justo es justo porque ha sido justificado por Cristo. Un día nació de nuevo, pero nosotros no crecemos en esa justificación. Eso ocurrió una vez y para siempre. Nosotros crecemos en santificación. No nos confundamos, hermano. Y aquel que ha sido justificado, ¿cómo dice Santiago? Fe sin obras es muerta, ¿verdad? No somos salvos por las obras, pero la fe que salva inevitablemente trae obras de justicia a nuestras vidas. Aquel que ha sido salvo siempre le va a acompañar las obras de justicia. Sin ese fruto no hay ninguna garantía de que una persona haya sido salva. Así que nadie se encuentra en un término medio de crecer en justificación. Nosotros no crecemos, hermanos, en justificación crecemos en santidad, crecemos en madurez. Ahora, ¿cómo luce esto en la vida práctica? Voy a poner otro ejemplo. Un cristiano no puede permanecer toda una vida sin perdonar a alguien. Si tú permaneces toda una vida sin perdonar a alguien, algo raro pasa ahí. Puedes tirarte tiempo sin perdonar a alguien. Mucho, poco, puede ser que haya un proceso en tu vida de tiempo hasta que el Señor vamos a decirlo así, te ponga el rostro sobre tierra, te humille y al final acabes perdonando. Pero eso lo va a hacer el Señor, créeme. No te va a dejar porque te va a disciplinar si te resistes a perdonar. Pero aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es justo, terminará perdonando. Dice que aquel que no perdona, en 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El Señor no te va a dejar tranquilo. Él te va a llevar y te va a humillar y va a hacer lo que sea necesario para que tú perdones y muestres el corazón de Cristo. Así que retornando al proverbio, en la senda del justo, hermano, tiene que haber crecimiento. Ahora, llegado a este punto de la exposición, llegado a este punto del mensaje, hermano, me gustaría ver, y no es de forma exhaustiva, sino algunas cosas concretas que nos muestran
infantilismo espiritual, niñez espiritual, inmadurez en nuestras vidas, para que humildemente podamos decir, ese soy yo. Y gloria a Dios cuando el Señor nos muestra nuestros pecados, para reconocerlos y arrepentirnos. Esta lista, como digo, no es exhaustiva, porque si fuera exhaustiva, hermanos, no terminamos hoy, ni mañana, ni pasado. Pero algunas cosas que son las más recurrentes de alguien que está en esa etapa y no sale de la niñez y no sale del infantilismo y la inmadurez espiritual. Una señal de inmadurez, hermanos, es cuando una persona sigue dependiendo, después de un largo tiempo en Cristo, de otros para alimentarse espiritualmente. ¿Y a qué me refiero con esto? Hago aquí un matiz. Siempre necesitaremos de otros para alimentarnos en Cristo, en el sentido de que Dios ha dado pastores y maestros a su iglesia para que crezcamos. Pero tú no puedes depender de tu vida espiritual de otras personas. Tú tienes que estudiar por ti mismo la palabra y crecer en tu casa. Estudia la palabra y el Espíritu Santo va a hacer que esa palabra dé vida en ti. Pero si tú estás dependiendo hasta el más mínimo detalle, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué decisión tengo que tomar de otra persona que te esté guiando constantemente? Síntoma de inmadurez. Otra señal de inmadurez es cuando a una persona le cuesta asumir sus pecados y errores. Siempre tiene una excusa y un culpable para todo. Es aquel que siempre reacciona, pero nunca peca. Es una persona que grita, insulta o pierde el control, pero lo justifica diciendo, yo no soy así, tú me provocaste. Siempre la culpa la tiene otro. Siempre el otro. Has sido tú que me has llevado a ese punto. No, has sido tú. El otro quizá, sí, no ha actuado bien, pero si sale de ti algo es porque está. Si de ti sale ira es porque hay ira. Nunca reconoce su ira como pecado, siempre es culpa del otro por hacerle perder la paciencia. Cuando cae en pecado dice, no sé cómo pasó, fue sin querer, simplemente ocurrió. Como si el pecado fuera un tropiezo de repente inevitable y no una elección que hacemos. Si algo no le sale bien, la culpa, siempre es de la iglesia, del pastor, del ministerio, del sistema, de Pedro Sánchez, de la organización. Hermano, nunca reconoce su falta de compromiso, de disciplina, de obediencia, de sacrificio. Dice, yo no he crecido espiritualmente porque en mi iglesia no me dan lo que necesito. Y a lo mejor en tu iglesia puede ser que no te estén dando lo que necesitas, pero eso no es motivo para que tú no crezcas, o por lo menos hasta cierto punto. El infantilismo espiritual se da cuando una persona siempre recurre a su pasado para justificarse. Su frase de cabecera es, si tú supieras lo que yo sufrí, si tú supieras lo que yo he vivido, mi pasado es muy difícil, nadie entiende lo que he vivido. Ahora resulta que eres único en el planeta Tierra. Hermanos, tu pasado puede ser muy difícil, muy duro, puede haber vivido y puedes estar viviendo circunstancias muy difíciles, pero el Señor nos da la fuerza y la capacidad para salir de esas circunstancias y formar su imagen en nosotros, sea cual sea la circunstancia que hayas vivido y que vivas. Amén. Y con esto no estoy minimizando el dolor y el sufrimiento que suponen ciertas vivencias en nuestras vidas, en absoluto. La niñez espiritual se da cuando una persona confunde identidad con pecado. La persona siempre dice, es que yo soy así, como escudo. Yo soy así, yo soy así. Pues si eres así tendrás que cambiar, porque así no es como Dios te quiere. Y esa persona suele decir, el que me quiera me tiene que aguantar como soy. Pues que te aguante tu abuela. Porque el Señor no quiere que sea así. Lo digo de broma, hermano. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Pero quiero decir, hermanos, no podemos escudarnos en eso. No podemos quedarnos en que yo soy así. Si eres así, tienes que cambiar. El niño espiritual exige misericordia, pero nunca la practica. Cuando él falla, pide comprensión, paciencia y gracia, pero cuando otros fallan, los juzga con dureza. La inmadurez espiritual se da cuando una persona es altamente sensible y se ofende con facilidad. Se da en la persona que interpreta todo como una crítica personal. Le dices algo simple como, creo que podrías mejorar en esto, y te responde herido, siempre me estás señalando, nunca hago nada bien, porque no distingue corrección y consejo de ataque. En cambio, si lo elogias, no hay ningún problema.
todo está bien, todo está perfecto. El infantilismo espiritual se manifiesta cuando la persona se ofende si no lo saludan porque piensa que no lo valoran o cree que seguro están molestos con él. Se ofende también cuando no le celebran o aplauden todo. A nadie le importa lo que hago. Necesita esa validación constante para sentirse en paz. Se ofende cuando no le responden rápido por WhatsApp. Si alguien tarda en contestarle un mensaje, piensa que me ignora, que no soy importante para él. Hermano, no somos esclavos del WhatsApp. Antes vivíamos con WhatsApp, sin WhatsApp mucho mejor que ahora. La inmadurez espiritual se da en la persona que evita el compromiso por miedo a ser herido. Esa persona no se involucra en ministerio, en amistades, relaciones profundas, prefiere la distancia emocional porque dice, así no me vuelven a lastimar. Y cuando alguien intenta conocerlo de verdad, se aleja, no soporta que su vulnerabilidad se ponga de manifiesto, porque en alguna ocasión la usaron en su contra. La inmadurez espiritual se da en la persona que sospecha de todo. Si alguien es amable, piensa que tiene un motivo oculto. Si alguien es distante, piensa que lo desprecia. Si hace esto es por esta causa, si hace aquello es por otra. Su inseguridad le impide interpretar la realidad con claridad y entonces anda haciendo suposiciones constantemente y dándolas por hecho. La inmadurez espiritual, ya me quedan pocas. La inmadurez espiritual se da en aquel que vive colocándose en el centro. Se da en la persona que convierte cualquier conversación en su historia. Si está hablando a alguien, bueno, no importa de qué se esté hablando. Si está contando una historia a alguien, él comparte una más grande o interrumpe. Si alguien cuenta un problema, él cuenta uno peor. A mí me pasó esto que es peor todavía. Necesita que todo gire alrededor de su experiencia. Es el que exige que todo sea como él quiere. Si la reunión en la iglesia no sigue su estilo, se molesta. Si la música no es la que a él le gusta, critica. La niñez espiritual se da en aquel que compite por ser el más espiritual. Si alguien comparte algo de bendición en WhatsApp, él inmediatamente después tiene que compartir algo también, porque tiene que quedar como que sabe más y como que es más espiritual. La inmadurez espiritual se da en la persona que suele ser conflictiva. El infantilismo espiritual hace que la persona siempre busque fallos en los demás y busque corregir a todos, pero que a nadie se le ocurra corregirle a él, porque hay una hecatombe mundial. La falta de madurez amplifica todo, genera tensión innecesaria. Además, es una persona que disfruta del chisme y la murmuración. La inmadurez espiritual lleva a la persona a publicar indirectas en sus redes sociales y usarlas como medio de ataque, en vez de hablar con las personas directamente y amarlas y enfrentar a las personas con amor, con valentía. Prefiere desde la cobardía usar los medios para atacar o mandar versículos o imágenes que van directamente al corazón de otra persona con la intención de hacerle daño o decirle, tú eres así. El infantilismo espiritual se muestra cuando la persona deja de dar, también en redes sociales, me gusta en las redes sociales de otros para mostrar molestia. Antes reaccionaba todo con un ok, un corazón y ahora de repente ya no le pone nada porque quiere mostrarle que está molesto en vez de ir y decírselo en persona. Su inmadurez convierte las redes en un termómetro emocional. Y por último, la inmadurez lleva a la persona a reaccionar más con sus emociones que con la verdad de Dios ante cualquier circunstancia de la vida. Sus emociones son las que gobiernan por encima de la voluntad de Dios. Si en algo no hemos visto ahí, hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque significa que el Señor nos está hablando y mostrando nuestro pecado. Y eso es una bendición, hermano. No te lo tienes que tomar mal, tienes que verlo como un regalo de Dios. Cuando desde el púlpito o desde cualquier lugar tu pecado sea marcado y tú seas descubierto, ¡gloria a Dios! Porque lo necesito. Necesito abrir mis ojos ante la realidad de mi corazón para cambiar a la imagen de Cristo. Y si no lo veo, no cambio. ¿Verdad, hermano? Por eso necesitamos, con un corazón humilde, pararnos siempre delante de la palabra de Dios, ya sea en nuestras casas o cuando venimos a la iglesia, hermano.
Ahora bien, ¿cómo podemos crecer? Voy a dar una serie de puntos, no de forma exhaustiva tampoco, pero lo primero, hermano, en primer lugar, para cambiar, para crecer en madurez en Cristo, debemos primero y ante todo crecer en amor por Cristo. De ahí parte absolutamente todo, hermano. De ahí, esa es la raíz. Si eso no está en nuestras vidas, hermano, no vamos a poder crecer. Justo en la predicación anterior, donde hablaba de instruye al niño en tu camino en la serie, decía que lo más importante que puede hacer un padre por sus hijos y por su esposa y por su familia es ocuparse en la tarea de crecer en amor por Dios. Es lo más importante porque de ahí se va a derivar todo lo demás, de ahí surge todo lo demás. Cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, entonces lo demás se va a dar de manera natural y sobrenatural. Así que, hermano, ahora, ¿cómo yo puedo crecer en amor por Dios? Eso es algo que yo no puedo producir por mí mismo. Él nos amó primero y gracias a eso nosotros lo amamos a Él. Cuando el amor de Dios fue revelado en nuestras vidas, nosotros sucumbimos de rodillas ante ese amor. Nos enamoramos del Señor. Pues eso es así todo el tiempo. Tú tienes que ser expuesto al amor de Dios para que el amor de Dios conquiste tu corazón, se reavive en amor por Él. Y no hay nada más importante que esto en nuestro crecimiento. De hecho, de esto depende totalmente nuestro crecimiento. Dice en Efesios 3, 18 y 19, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Bendito sea su nombre, hermano. Esta es la clave. Había un filósofo romano del siglo VI que escribió la siguiente frase. Hace un tiempo atrás la compartí en mi WhatsApp. Y dice, ¿quién dará una ley a los que aman? El amor que los mueve es en sí una ley más poderosa. Me encanta esa frase. Lo que está diciendo es que aquel que ama encuentra placer en el deber, ya no hay ley. Los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros cuando tú amas a Dios. Es decir, el amor hace hermoso el rostro del deber. Para ti, amar al Señor y obedecerlo ya se convierte en algo precioso y hermoso, no algo que te cuesta. Tienes que pagar un precio porque tienes que morir a ti mismo y tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero hermano, ese amor es más poderoso. La vida de Dios en ti infunde vida a ese amor y ese amor, hermano, es más poderoso. Henry Scougal dijo, el espíritu del verdadero cristianismo es franco y generoso. Y aquel que se ha entregado por entero a Dios nunca pensará que ha hecho demasiado por Él. Me encanta. Es un libro que estoy leyendo hace poquito, La vida de Dios en el alma del hombre. Un clásico de la literatura cristiana. Y, hermanos, me encanta porque nunca un justo pensará que ha hecho demasiado por el Señor. Es decir, siempre dirá, me falta. Pero no en plan, me castigo, no en plan, quiero ganarme el favor de Dios de forma legalista. No. Amo al Señor, sé que mi vida deja mucho que desear, yo quiero darlo todo por Él, hasta en el más pequeño de los detalles de mi vida. Eso tiene que mover al justo para que esa luz de la aurora llegue hasta que el día sea perfecto. Bendito sea su nombre. Y a mí me entristece mucho cuando hay cristianos que señalan a otros cristianos y lo tachan de legalistas por el simple hecho de que quiere, hasta en el más pequeño de sus detalles, de su vida, vivir en conformidad con Cristo. Lo tachan de legalista porque piensan que lo hacen por merecer el favor de Dios. No. Lo hago porque amo a Dios y temo al Señor y quiero en cada pequeño detalle de mi vida agradarle. Me mueve la ley del amor. El que ama se entrega por completo, paga el precio necesario y muere a sí mismo por amor a su objeto amado. Como dice en 2 Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ahí es que somos transformados. Cuando vemos la belleza de Cristo, es cuando somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Pero en segundo lugar, hermanos, para crecer debemos responsabilizarnos en nuestro crecimiento y pagar el precio necesario. Viene ligado a lo que estoy diciendo. Por amor, pago el precio. Este es el segundo paso, el segundo paso. Una responsabilidad dependiente. ¿De qué dependo? Del Espíritu de Dios, porque yo por mí mismo no puedo cambiar. Es en las fuerzas que el Señor me da, en mis propias fuerzas. Tú no puedes batallar contra la carne, con tu propia carne, hermano. Si tú lo haces en tu fuerza y en tu carne, no vas a vencer. Necesitas vencer a la carne por medio del Espíritu. Solamente, no hay otro vía, no hay otro medio, hermano. Por eso dice en Romanos 8, 12 al 13, así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero ¿quién es el que hace morir las obras de la carne? Tú y yo tenemos que mortificar esas obras por medio del Espíritu. Y eso requiere responsabilidad, sacrificio, las disciplinas espirituales, los medios de gracia, como también se le conocen, pagar el precio. Mira, detrás de siempre una persona, hay un factor común, un denominador en común. Cuando hay una persona que está espiritualmente débil, cayendo en pecado, te confiesa que no se encuentra bien espiritualmente, detrás de eso siempre es el mismo factor. No está orando como debe, no está leyendo la palabra como debe. Es muy sencillo, hermano. Tienes que pagar el precio. Si no pagas el precio, no verás. Por si la lectura y la oración consiguen que nos dé fortaleza de vida y crecimiento, no. Tenemos que orar bien y leer bien. ¿Cómo es? Orar en dependencia del Espíritu, con un corazón que desea hacer la voluntad de Dios siempre, orando en la voluntad del Señor, reconociendo mi dependencia absoluta del Señor, reconociendo que soy suyo, que Él es mi amo, que no me pertenezco, y en la palabra de Dios meditando en esa palabra para que se haga vida, no para llenar mi cabeza de conocimiento, sino buscando que esa palabra se haga vida en mí y rogándole de rodillas al Señor que por favor esta palabra se cumpla en mi vida, hasta el último día de mi vida. ¿Qué decía Jesús? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Lo hemos cantado hoy. Nada puedo hacer sin ti. Así es, hermano, la vida cristiana. Dependientes del Señor. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Fíjate lo que dice aquí, he trabajado mucho más, he sido una persona que he pagado el precio, que he trabajado, que me he esforzado. Pero dice, aunque no yo reconozco, dice que ha sido la gracia de Dios en mí. Yo he pagado el precio, pero mi crecimiento no ha sido por mi esfuerzo solamente. Mi esfuerzo, Dios lo ha bendecido y Dios de manera sobrenatural ha obrado para que por medio de su gracia yo pueda llegar a ser una persona madura. La gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo, hermano. A mí me encanta como dice Paul Washer acerca de esto. Dice, el creyente que descuida lo ordinario rara vez será testigo de lo extraordinario. ¿Lo ordinario qué es? Ora, lee la palabra, congrégate, ayuna. ¿Y lo extraordinario qué es? La vida de Dios manifestándose en nosotros, por medio del ordinario. Hace unos meses compartí también en esta serie de Proverbios 13:4, que decía, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El diligente es el que se esfuerza, el que trabaja. Si tú quieres ver madurez en tu vida espiritual, tienes que ser diligente. En tercer lugar, hermanos, no creceremos en madurez si minimizamos nuestros pecados, si los excusamos o no nos apropiamos de ellos como nuestros. John Owen, un puritano, decía, si no sientes que el pecado te ataca, ni decides matarlo en cada fibra de tu ser, significa que lejos de morirle, has hecho las paces con él. Y muchas veces le hacemos las paces al pecado. Esto lo decían las señales de infantilismo espiritual en nuestras vidas. A veces nos excusamos, no es que he hecho esto, por aquello, por lo otro. No, lo ha hecho por ti. Apropiate del pecado, en el sentido responsabilízate, lo has hecho porque eres un pecador orgulloso y necesitas morir a ese orgullo. Ahora, si tú le mandas la pelota al tejado del otro, no vas a madurar, no vamos a madurar. Y luego están aquellos pecados a los que decimos no tienen tanta importancia,
No es lo mismo ser un homosexual que un mentiroso. ¿Así? Las consecuencias son diferentes, aunque depende de la mentira. Pero el pecado ante los ojos de Dios, Cristo tuvo que pagar hasta por la más pequeña de las mentiras en la cruz. Si no, nadie sería salvo. Para Cristo, para Dios, el pecado es pecado. Él odia y detesta cualquier pecado, hasta ese que tú dices no tiene importancia. Cuando tú dices este no tiene importancia, que sepas que te estás poniendo trabas en tu crecimiento y madurez espiritual. Tienes que ver al pecado, tenemos que ver al pecado como Dios lo ve. Todo pecado es importante delante de Dios. Cuarto lugar, si queremos madurar, sí o sí, hermano, tenemos que cultivar la humildad. Como compartía el hermano Dani hace un par de semanas. Y no recuerdo si Dani llegó a citar esta frase, pero hay un famoso pastor del siglo XIX, Andrew Murray, dijo: el orgullo tiene que morir en usted o nada del cielo puede vivir en usted. Si el orgullo no muere en nosotros, nada del cielo puede vivir en nosotros. Es decir, la vida de Dios en nosotros se cultiva desde la humildad. Si no hay humildad, hermano, no hay crecimiento, porque la humildad nos lleva a reconocer que tenemos columnas falsas, la humildad nos lleva a reconocer que somos pecadores, que no estamos tan bien como creemos, nos lleva a poder ser corregidos por otros, aconsejados, exhortados y enseñados y a rendir cuentas de nuestra vida. Y por último, hermano, hay una quinta cosa que Dios utiliza y en gran manera para hacernos crecer en madurez, y es las pruebas, el sufrimiento, la aflicción, la disciplina. En su providencia Dios las envía para nuestro bien. Y ahora nosotros tenemos que aceptar todas esas cosas que el Señor manda y no orar con rapidez y decir: Señor, quita de mí esto. No, seamos entendidos de que a lo mejor eso que Dios ha enviado, llámese enfermedad, llámese que te quedes sin un trabajo, llámese la muerte de un ser querido, llámese lo que se llame. Eso Dios lo puede estar usando para tu crecimiento, para nuestro crecimiento. Y lo que tenemos que decir en nuestra oración es: Señor, que en medio de esta prueba que tú has permitido en mi vida, en medio de esta aflicción, yo no quiero que pase rápido, en mi carne desearía que fuera así, pero lo que yo quiero sobre todo, Señor, por supuesto, nadie quiere sufrir, lo que yo quiero, Señor, es que se haga tu voluntad en mi vida. Como decía el Señor Jesús en Getsemaní, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Para ir terminando, hermano, las consecuencias de no crecer en el Señor, las consecuencias de quedarnos en esa etapa de infantil, en esa etapa de niño espiritual, pueden llegar a ser catastróficas, hermano. Hay mucho en juego, hermano. Una vida espiritualmente débil que no vence el pecado, desorden en todo nuestro mundo. Ese mundo es nuestro matrimonio, nuestra crianza, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra vida de iglesia. Puede ser una vida infructífera, que pases toda tu vida cristiana sin poder servir al Señor porque has sido un niño espiritual, cuando Dios tenía y quería usarte en gran manera para bendecir a tus hermanos. Nuestra inmadurez nos incapacita para servir a otros. Y pasamos los años perdiendo el tiempo, mirándonos nuestro ombligo y no pudiendo ser de bendición para otros como deberíamos. Las consecuencias también son una iglesia enferma. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y esto es una verdad, pero no es la verdad completa. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una iglesia no puede ir más allá de su liderazgo? Es verdad. Una iglesia no puede ir más allá de cómo su liderazgo esté. Eso es cierto. Pero la verdad completa es que una iglesia no puede ir más allá de sus miembros. Una iglesia no va a ser madura si sus miembros no son maduros. La iglesia solo será una iglesia madura y tendrá una vida saludable si cada uno de sus miembros son maduros. Por último, hermanos,
otra de las consecuencias catastróficas es que una vida que no crece es una vida que no glorifica a Dios como podría y debería. Y eso es lamentable. Recordemos algo, hermanos. En 2 de Pedro 1:3 el Señor nos dice algo que es alentador y motivador para nuestras vidas. En la Nueva Traducción Viviente dice que mediante su divino poder, escucha esto, hermano, escucha esto, por favor. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, una vida madura, una vida de justicia. Dios ya te ha entregado la mochila completa de lo que tú necesitas. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. No tenemos excusa. Si permaneces como niño espiritual no es porque Dios no te ha dado la capacidad y las herramientas para poder crecer, sino porque tú no has hecho lo que tenías que hacer. Y por eso podemos decir, hermano, a la luz de esta promesa, a la luz de esta verdad, a la luz de esto tan precioso que el Señor nos muestra, Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar, hermano. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti y lo tenemos que hacer, Señor, reconociendo que nuestras vidas necesitan cambio. Y Señor, te pedimos perdón. Perdón, Señor, porque muchas veces no hemos reconocido, no hemos querido reconocer, no hemos querido pagar el precio, Señor. Hemos, Señor, minimizado tu santidad. No te hemos amado como tú te mereces ser amado. Te pedimos perdón, Señor. Y te rogamos, Señor, que avives nuestros corazones, Dios mío, en esta mañana y que esta palabra sea parte de ese avivamiento a nuestras vidas, para que podamos vivir, Señor, creciendo, Señor, como la aurora hasta que el día es perfecto. Y que esa justicia se vea y brille cada vez más en nuestras vidas, Señor, para que tú seas glorificado, exaltado, adorado, Dios mío, en cada uno de nosotros. Así queremos vivir. No hay un cristianismo, Señor, fuera de eso. Todo cristianismo fuera de eso, Señor, es una farsa, Señor. Que no vivamos un cristianismo de ese tipo, porque eso es lo peor que podemos hacer, Dios mío. Te rogamos en esta mañana, Señor, que tú obres por medio de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra y por cada uno de mis hermanos en este lugar. Te bendecimos, Señor, y te amamos. Amén, amén y amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.